Saludos a todos. Hoy tenemos un invitado súper especial, Gustavo Martín. Martín. El apellido mío viene de una de las villas que había en el norte de Francia, que se llamaba Saint-Martin de Tours. Y cuando se armó la guerra entre el norte y el sur de Francia, los del norte eran hugonotes, protestantes, y perdieron la guerra. Entonces tuvieron que salir a todos los países europeos, Italia, España, Alemania, Suiza, etc. Y mis antepasados pasaron de Francia a Alemania y de Alemania a Suiza. Ahora el apellido nuestro es Martin, pero aquí en Chile mi abuelo Otto, que era de origen suizo, él acentuó el Martín para que no le dijeran Martín. Y aquí no hay problema, porque aquí se usa el apellido Martín, es muy común. Toda esa gente originariamente viene de Francia, porque en ese tiempo no existían los apellidos. Entonces la gente tomaba el apellido por las características físicas, como delgado, gordo, etc. Y otros tomaban los nombres de las ciudades de donde venían. Cuéntanos un poquito de lo que hacías y con quién trabajabas. Ya. Mira, yo tuve una vida muy inquieta, muy social. Desde muy joven me gustaba la cosa social. Yo fui dirigente estudiantil en Chile, específicamente en Chillán. Fui presidente del gobierno estudiantil del liceo y al año siguiente de la Federación de Estudiantes de Ñuble, que agrupaba a todos los establecimientos de enseñanza secundaria, como eran los liceos, la escuela normal, la escuela técnica femenina, la escuela industrial, etc. Éramos como, yo diría, si no me equivoco, unos 10 o 11 establecimientos de enseñanza secundaria. Y yo fui presidente de la federación el año 57, cuando estaba el general Ibáñez de presidente. Por esta vocación social que yo tuve, fui muy motivado también religiosamente, ¿no? Entonces, el obispo de Chillán, Eladio Vicuña Aranguía, a quien quise mucho yo, me llevó al seminario y estudié en el seminario filosofía, como decía, teología, y bueno, yo quería ser sacerdote, pero me encontré con una iglesia muy anquilosada, muy conservadora. Entonces me empezaron a provocar todas las dudas, digamos, si era ese exactamente el lugar en que yo quería o no. Y me pensé que no. Y me salí con el dolor de mi madre y de mis familiares que esperaban que yo fuera sacerdote. Entonces, digamos, entre tanto, había asumido el gobierno de Eduardo Frei Montalva y yo tenía muchos amigos porque en el seminario había una academia de estudios sociales
de la cual un año me tocó ser presidente a mí. Y en esa academia escogimos el tema durante todo el año de la reforma agraria, porque se había iniciado con el presidente Jorge Alessandri, lo que se llamó la reforma del macetero, porque se entregó a campesinos pedazos de tierra que eran muy pequeños, no eran productivos, ¿no? Entonces, Frei ahondó este proceso, pero por otro lado, el carácter social de la revolución en libertad nos llevó a otros aspectos interesantes, como era la alfabetización del campesinado chileno, que en su gran mayoría era analfabeto. Entonces, junto al profesor brasileño Paulo Freire, que estaba en Chile asilado después que los militares derrocaran en Brasil al gobierno de João Goulart, fue contratado por el Ministerio de Agricultura para desarrollar este trabajo de alfabetización con los campesinos, y yo tuve el privilegio, digamos, de trabajar con él y de hacer un proyecto que fue muy significativo. Yo no digo que todos los campesinos hubieran aprendido a leer y a escribir, pero la gran mayoría, las esposas, etc. Fue una experiencia inolvidable. Yo me quedé trabajando en el Ministerio de Agricultura en el área social, y me tocó estar en Chiloé, en Angol. Después fui director de una central de capacitación de adultos en Viña del Mar, en el Parque del Salitre. Ahí se produjo un problema en el gobierno en que Frei tiró para atrás la revolución en libertad y se acogió más bien a las normas y a las indicaciones que el imperialismo norteamericano daba para Chile. Entonces eso provocó que un sector de la izquierda se quebrara y nos fuéramos a formar una corriente política distinta a la democracia cristiana, y entramos al MAPU. Ahora, cuando se forma el MAPU, con varios parlamentarios de la democracia cristiana, algunos empezaron a, digamos, a creer que para ser revolucionario había que ser marxista, leninista. No, nosotros no estábamos de acuerdo. Nosotros queríamos aportar un pensamiento cristiano renovado, basado en las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Annum de los pontífices de esa época, o anteriores a esa época. Uno de ellos, León X, etc. Y bueno, y se produjo un segundo quiebre en el MAPU y formamos la izquierda cristiana. Ahora, cuando yo estaba en la izquierda cristiana, nosotros nos incorporamos a la campaña con el doctor Allende. El presidente me quiso mucho, lo conocí personalmente, estuve en varias oportunidades con él. Él me pidió que fuera su representante en las elecciones presidenciales de 1970 en la ciudad de Temuco. Wow. Tengo unos cuadros
con el poder firmado por el presidente Allende, y tengo varias fotos que nos tomamos cuando él ya era presidente de la República. Bueno, él me nombró a mí a cargo del Ministerio de Agricultura con la idea fundamental de restituir las tierras de los mapuches que habían sido robadas, ¿no? Iniciamos un proceso de reforma agraria y en 3 años hicimos mucho más que lo que había hecho en todo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Wow. Bueno, esta situación provocó que las oligarquías locales nos tuvieran odio, ¿no? Resentimiento, etc. Y cuando se produce el golpe, me toman preso, me incluyen en un calabozo pequeño con ratas vivas y muertas y me golpean. Pasamos de ahí, de varios días después, a la prefectura de Carabineros, donde me encontré con mis compañeros de trabajo, amigos y jefes de reparticiones, ¿no? Estuve junto al doctor Hernán Enrique, preso, que era el jefe del Ministerio de Salud en Chile. Y a él lo torturaron de tal forma que un día, estando detenido conmigo, un carabinero me mandó que yo lo llevara al baño. Él no podía orinar. Yo tuve que hacer el servicio para que orinara porque estaba muy torturado, ¿no? Sí, en mal estado. Entonces, bueno, yo estuve preso y me sacaron por influencia de los hermanos de Alicia, que eran de derecha, y por el obispo de Cautín, Bernardino Piñera. Y me dieron arresto domiciliario. De allí me arranqué y me asilé en la embajada de Francia. Y ahí llegó Alicia porque trataron de detenerla cuando las Fuerzas Armadas supieron que yo estaba asilado. Tuve 3 meses en la embajada. No querían darme el salvoconducto para abandonar el país. Yo debía haberme ido a Francia de acuerdo al protocolo que existía, pero no pasó eso porque estando en la embajada llegaron los funcionarios de Australia a ofrecernos que se quería venir a Australia. Yo, Alicia, levantamos la mano y dijimos, nosotros nos vamos a Australia. Ahora, la cosa era más fácil porque yo tenía a mi hermano gemelo aquí que ya estaba instalado en 1968. Él había llegado, así que él tenía ya su departamento comprado, vivía holgadamente, etc. Y yo me vine a vivir con él. Obviamente que aquí, cuando yo llego un 29 de enero de 1974, hace ya más de 50 años, al día siguiente yo le pedí a mi hermano Sergio que por favor me pusiera en contacto con los sindicatos australianos. Y fue así como ese día visité la Teacher Federation, la Amalgam Metal Union, el sindicato de la construcción, el sindicato marítimo. Y ellos me acogieron
nos acogieron con mucho cariño, con mucha lealtad. Yo digo, ellos nos secaron nuestras lágrimas porque llegamos destrozados. Habíamos perdido nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos. Quedaban muchos de ellos en las cárceles, convirtiendo los estadios, convirtiendo colegios en cárceles. Y entonces los sindicatos australianos nos trajeron el 7 de febrero del año 74 al Parlamento Nacional de Australia. Y llegamos, el Parlamento Viejo, era el Parlamento Viejo en ese tiempo, no existía el Parlamento que existiría, y nos dieron una comida. Nos sentaron en la cabecera a los dos con Alicia con el nombre de Chile. Wow. Nosotros habíamos dejado nuestros 4 niños en Chile porque no los podíamos traer, porque estábamos asilados y mis hijos estaban en manos de los papás de Alicia, mi suegro. Entonces hablamos aquí y contamos la realidad de lo que pasaba en Chile. Y que no era mentira, era cosa que nosotros habíamos vivido. Ese desprecio, esa amargura, ese odio vaciado por tanta gente, era algo inexplicable. Nosotros pedimos a la prensa ese día que por favor no comentaran, no dieran publicidad, porque estaban nuestros niños allá y temíamos que la Junta Militar tomara represalias con los niños y no los dejara salir del país. Pero al final del día, el ministro de Migración se acerca y llama a un secretario de él y le dice: pongan un mensaje a la Junta Militar de que los hijos de Gustavo y Alicia están a cargo del gobierno de Australia. Wow, qué increíble tener ese apoyo, especialmente cuando ya están, como estáis diciendo, están ese sentimiento que ya sentían que no podían más, a tener ese apoyo. Claro. Wow. Fue muy emocionante para nosotros, porque nos preguntaron qué podemos hacer por Chile. Y yo con Alicia les dijimos: traigan gente porque las embajadas están llenas y no tienen dónde irse esta gente. Y empezó un proceso de traer miles de chilenos a Australia. Yo desde ese momento nunca dejé de trabajar por Chile. Es decir, yo decía el otro día en este homenaje que me hicieron, yo salí de Chile, pero Chile no salió nunca de mí, ¿no? Entonces, trabajamos con los chilenos. Mi hermano mellizo Sergio, que ya estaba aquí, que hablaba un inglés relativamente prudente, sacó un título en la Universidad de New South Wales como intérprete oficial para poder atender a los chilenos que llegaban y hacer los servicios de Medicare que estaba empezando, las inscripciones, las peticiones de vivienda de la Housing Commission, etc. Así que él tuvo también una labor muy importante en esa solidaridad. Y mi hermano Guillermo, que también se había exilado en la Embajada de Francia en Chile,
él se fue a Montpellier, a Francia. Pero un día nos llama y nos dice, yo me quiero ir a Australia porque acá no tengo trabajo. Entonces se vino. Así que aquí éramos 3 hermanos. ¿Tres de cuántos? ¿Cuántos hermanos? Somos 11. 11. Ok. 11 hermanos. Yo soy el número 9. Y yo seguí trabajando con los chilenos en Sydney, porque vivía en Sydney, pero viajaba a Canberra, viajaba a Melbourne, viajaba a Adelaida, a Brisbane, para actividades políticas que se expresaba con la solidaridad con Chile. Nosotros logramos después, y yo fui uno de los iniciadores, el derecho a voto de los chilenos en el exterior. A mí me tocó una muy activa participación en las pensiones de gracia, o en Chile le llaman pensiones de reparación, Okay, yeah. para aquellas personas que habían sufrido los embates de la dictadura, porque aquí también los judíos que estuvieron en campos de concentración reciben pensiones de Alemania, de Austria, de varios países europeos, pero mucho mayores que las que recibimos los chilenos en este momento. Pero en todo caso, como dice el Guaso, peor es nada. ¿No? Recibimos estas pensiones, me tocó ayudar a cientos de chilenos para hacer sus solicitudes, y hoy día ellos obtienen estas pensiones como las obtengo yo también. En Chile, estando en Chile y apareciendo toda esta nueva tecnología y el origen de la computadora, yo creé un website que ya tiene más de 20 años, Chilenos en Australia. El objeto de esto fue informar y mantener, digamos, alguna información para cuando los chilenos llegaran acá, supieran de qué se trataba. Se trataba, sí. Todavía existe el website. Por el otro lado, yo mostré una gran adhesión, simpatía y ayuda a la embajada chilena en Las Vegas. He mantenido relaciones amistosas con varios embajadores, con varios embajadores. Muchos de ellos han estado aquí en nuestra casa, comiendo, etc. Y bueno, esa es la vida mía. Por otro lado, con 4 hijos, debo confesar que nosotros pusimos el hombro para trabajar duro con Alicia y tuvimos hasta 3 trabajos, como tienen a veces muchos chilenos acá, trabajando en las fábricas de obreros, qué sé yo. Al final del día, Alicia terminó siendo funcionaria del Departamento de Inmigración en Australia. Y yo terminé manejando los buses de cine como operador de los buses. Pero tuve la ventaja de que me dieron permiso para estudiar y logré sacar 2 másteres en la Universidad de New South Wales en Sydney. Hice 2 años para mi doctorado, pero realmente el tema que la universidad me sugirió no era mi ámbito, era una cosa económica que ellos querían saber
las relaciones económicas entre Chile y Australia en tiempo de la colonia australiana, porque es decir, todos sabemos de que el gobierno del Reino Unido le pidió a Chile que retire a Australia, mandaba el dinero y Chile le mandaba harina, madera, hasta mano de obra. Empezaron a llegar en 1887, ¿no? Por ejemplo, en ese periodo había 3.000 chilenos trabajando en Bendigo y Ballarat en la mina de oro, ¿no? Pero también habían campesinos que montaron con los australianos las estancias ovejeras en ese país. Se cuenta el caso del obispo de la Blue Mountain, de las montañas azules, que le ofrecieron tierra en Western Australia y él dice que sí, pero siempre y cuando le permitan llevarse los nueve operarios chilenos que tienen. Y le concedieron ese privilegio. Es decir, yo me he dedicado a escribir, tengo 12 libros. ¿12 son? 12, 10 de ellos están en internet. Hay 2 que están fuera todavía, que es uno que se llama El rostro de Chile en Canberra, que es una presentación de las organizaciones chilenas aquí y la gente que ha trabajado acá. Y el otro, el último libro mío, el que está aquí, ese que está aquí, que es la historia de la familia Martí, el árbol genealógico, pero cuento toda la historia de cómo se creó la familia, cómo tuvieron que salir de Francia a Inglaterra, etc., hasta el sitio del recuerdo de los hermanos que han fallecido. ¿Te fijas? Sí, wow. Bien. Se nota que el escritor y hace su research. Se notaba en esa página, en el poco que vi. Sí. Entonces, te fijas, esto fue hecho el año 24. pasado. Bien. Este es el último libro, ya no escribo más. Cuéntanos más de su libro. Fue conocido en Chile por los libros que ha escrito que están en el museo. Cuéntanos de eso. Bueno, sí, porque el Museo de la Memoria en Chile se ha encargado de poner en internet algunos números, ¿no? Algunos libros. Y se ha difundido en distintas organizaciones sociales en Chile. Un primer libro que yo hice fue después de 10 años de estudio de los aborígenes australianos. Llegué acá con un inmenso cariño por los mapuches, ¿no? Porque trabajé con ellos. Entonces, entre las personas que conocimos aquí dentro del movimiento de solidaridad, había un cura australiano que estaba a cargo del Comité Paz y Justicia acá. Y él se hizo amigo nuestro, se hizo muy amigo, lo queríamos mucho, nos llevó a varios lugares desconocidos en su camioneta, me acuerdo, con mis niños. Llegamos hasta Bocapira, al norte de New South Wales. Tuvimos una comunidad mapuche, aborigen, etc. Entonces yo me empecé a interesar y mientras trataba de aprender inglés, leí muchos libros de los aborígenes, ¿no?
y tomaba notas, etcétera, hasta que llené 4 cuadernos con notas. Puras notas. Sí, notas que yo tomaba, y resulta de que un día le digo a él, mira, tengo todas estas notas en español, porque yo las traducía. Me dijo, escribió un libro. Y ahí nació el arte visual de los aborígenes australianos. El curso, el primer máster en la universidad, me fue bien, no me acuerdo exactamente cuál fue el tópico de la tesis mía. Fue ¿por qué y desde cuándo nos llaman Latinoamérica? Okay. ¿Ah? Porque el nombre de Latinoamérica fue impuesto por los franceses, ¿no? ¿Por los franceses? Sí, porque ellos querían tener parte en el reparto. Y después el segundo máster lo hice sobre la campaña de solidaridad con Chile desde el año 73 al 90. Es un volumen, el único que se ha hecho en el mundo sobre la solidaridad en un país. Hay artículos en Holanda, hay artículos en México, pero no un libro que trate específicamente de la solidaridad con Chile. Así que yo estoy contento porque es una buena contribución. En otro de mis libros cuento lo que acá se hizo en varios aspectos, digamos, para los chilenos de acá y también de la oposición y del movimiento que generamos cuando trataron de nombrar a un embajador aquí que era de la CNI. Nos opusimos y el gobierno tuvo que separar el caso. Estamos en los primeros 100 años de que Chile y Australia tienen relaciones, como se está viendo, 80 años. Sí. Estamos en el principio de esta comunidad naciendo en otro país. Sí. Y lo que has hecho, increíble. Los libros, los mensajes, saliendo en la tele, ¿cuántas veces? Sí. Eso no lo hemos mencionado, hablemos de la tele. Mira, no tanto en la tele, En la tele hay, la SBS me ha hecho 2 o 3 programas, no me acuerdo. La ABC una vez me entrevistó, otra vez me entrevistó cuando tomaron preso a Pinochet en Londres. La SBS, la radio, más de 50 veces. Sí. Pero mira, yo además he escrito otros artículos que fuera del libro, digamos, como por ejemplo de los convictos australianos que se arrancaron de Tasmania y que llegaron a Chile a través del río Calle en Valdivia. Eso no lo sabía tampoco. No lo sabía. No. Yo te voy a dar una copia por otro sobre el primer vuelo aéreo que se hizo entre Chile y Australia, siendo el presidente en Chile Gabriel González Videla. Tengo otro artículo sobre John Christian Watson, que fue un chileno que nació, tú sabes, en Valparaíso y que fue primer ministro acá. Bueno, eso sería todo. Yo creo que es un relato bastante prolongado. Durante este tiempo, yo me acuerdo, por ejemplo, que había una relación muy cercana, telefónica, telegráfica todavía en ese tiempo, de la Vicaría de la Solidaridad. Ellos me llamaban a mí que tal persona estaba en peligro y que había que sacarlo. Y en 48 horas lo sacábamos.
¿te fijas? Ahora, mi libro yo los repartí como electronic book, Okay. porque yo publiqué 3 libros solamente en una imprenta. Todos los otros son electronic book. Entonces, por ejemplo, los libros míos de los aborígenes están en todas las bibliotecas de Latinoamérica, porque yo lo mandé. Por todo. Oh, excelente, excelente. Aquí, a través de las embajadas, yo le entregué para la Biblioteca Nacional y para la mejor universidad que existiera en cada país. Así que me conocen porque me han escrito. Eso es todo. Eso todo. Sí. Yo te digo, me siento profundamente satisfecho como ser humano, porque tengo una familia linda. Dios no quiso que fuera cura, pero me compensó con una familia hermosa, en que mis 4 hijos son profesionales, viven bien, mejor que nosotros, incluso tienen más de una casa. Imagínate, más de ellos, 2 hijos tienen 3 casas. Pero tú sabes que eso es posible por ti. Porque nosotros los educamos, nosotros trabajamos por ellos, los educamos en colegios católicos, en cine, donde teníamos que pagar, ¿no?, un poco. Tenían derecho también a una parte de beca por ser refugiados, nosotros. Así que todos ellos también, tengo 12 nietos y 2 bisnietos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? El tremendo legado que has dejado. Wow. Oye, Apello, perdón, hemos dejado, porque Hemos. yo lo escribí de Gustavo, de la vida de Gustavo. Pero siempre Siempre participaba con juntos. él, siempre juntos, Sí. pero yo en mi lugar y él en su lugar. Sí. Yo, por ejemplo, me felicito que tuve amigos y compañeros que fueron ministros de Estado. Me acuerdo de Al Grassi, él escribió el prólogo de mi libro sobre el arte visual de los aborígenes. Bueno, ¿qué más le puedo pedir a la vida? ¿Verdad? Yo les decía el otro día a mis hijos que cuando me muera en mi funeral pongan el disco de la Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Te ha dado harto la vida. Y tú también has entregado bastante. Bueno, pero que sí, son desafíos y proyectos que uno quiere realizar, ¿no? Yo no sé, pero tengo amigos chilenos que me quieren y que estoy en contacto en todos los territorios y estados de Australia. Para las medallas querían venir hartas personas, pero no pudieron porque era el número muy limitado. Entonces al Gustavo recién le dieron una medalla. Cuéntanos sobre la medalla. Mira, cuando la embajada supo de que yo estaba enfermo, me avisó que tenía una medalla de reconocimiento para entregarme. Yo le agradecí y ellos me dieron una fecha para entregarle, que fue el 7 de mayo pasado. La embajada está realizando una exitosa presentación al celebrar 80 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y Australia.
Entonces han publicado algunos nombres de chilenos y chilenas en el Facebook, donde hablan del aporte que esos chilenos han hecho a este país. Y yo pienso que a lo mejor al final tendrán que repartir algunas otras medallas porque hay chilenos que han tenido una actuación muy destacada en este país. Yo realmente me alegro de que haya gente que con su espíritu y capacidad profesional están apostando tanto a Australia. Mis hijos, ellos están pagando el favor que Australia nos hizo de habernos recibido, porque están aportando harto, yo diría harto. Es decir, tengo un hijo que es miembro de las Fuerzas Armadas, de la Navy, De ¿De la Navy? comandante, a cargo de un colegio de las Fuerzas Armadas. Wow, qué grande eso también. El Melbourne está ya en este momento con un post de 2 años. Viene llegando de Canadá, donde representó a Australia en el alto mando de las Fuerzas Armadas de Canadá. Wow. Sí, tengo a mi hijo Víctor Hugo, que es abogado y que es el tercer hombre en el Ministerio de la Salud. Y tengo otro hijo con Gustavo, que trabaja en la municipalidad de Tándarol como IT, a cargo de todas las cosas de computación entre la casa central de la municipalidad y 4 sucursales que tienen. Y mi hijo Rodrigo, que es profesor de castellano, Y toca cajones. Y hace hace cajones. cajones, es músico, es árbitro de la FLL, ¿no? Y qué más le puedo pedir a la Yo creo vida? que muchas cosas, los hijos aprenden mucho de los papás, entonces ellos vieron el esfuerzo, la dedicación y todas esas cosas. Escribiendo los libros, haces a lot of research, tienes que leer antes de escribir. Y eso yo creo que lo influyó bastante en sus carreras. Queremos dar las gracias por ver este capítulo muy especial con el Gustavo y ojalá que búsquenlo en el internet, leen su libro para conocer más de la cultura no solamente australiana pero chilena y la relación entre los dos. Nos vemos la próxima. Chao. Adiós, muchas gracias a todos.